para gestionar un proyecto, que eso puede llevar a un poco más de rato. Esto, qué tan fácil es implementarlo, por qué sí hacerlo y qué necesitamos un poco para eso. Entonces, bueno, pues cualquiera de sus preguntas, igual lo que decían, las vamos a tratar de contestar al final. De todas maneras, si las pueden ir poniendo, bueno, pues ir tratando de ver un poquito hacia dónde va el interés que cada uno de ustedes tenga, ¿sí? Entonces, bueno, pues qué tan fácil es llevar la administración de proyectos. Algo que nosotros vamos a considerar, y bueno, que al final de cuentas decimos, todos los proyectos deberían llevar una gestión, ¿no? Y bueno, y parte de los problemas que tenemos es a veces ni siquiera tenemos tiempo realmente para nosotros poder planificar esto. Entonces, ¿qué tan fácil va a ser pues, tratar de tener estos proyectos? Y parte de los errores que tenemos, algo que sí va a ser bien importante, es que podamos medir, bueno, pues, ¿qué está sucediendo al final de cuentas en lo que viene siendo la industria, ¿no? Hay indicadores, no sé si han oído de lo que siendo el Standish Group, que saca más o menos aproximadamente cada 2 años, saca información acerca del éxito que tienen los proyectos, y específicamente dedicados hacia lo que vienen siendo proyectos de software. Y lo que nos dicen es, en su penúltimo reporte, el último reporte lo están sacando prácticamente en estas fechas, pero lo que nos decían es que solamente el 39% de los proyectos tienen éxito. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa para las organizaciones? ¿Y qué significa que un proyecto sea un proyecto de éxito? Porque a veces decimos, bueno, pues aquí salimos a tiempo, pero nos costó muchísimo esfuerzo, nos costó quién sabe cuánta gente que ya caída en el camino, todos, bueno, a veces hasta divorcios en los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que al final de cuentas vamos a estar manejando como tal? ¿Qué significa un proyecto? ¿Qué significa que un proyecto tenga éxito? Estamos hablando que un proyecto se considera que tiene éxito cuando cumple en tiempo, cumple en presupuesto, cumple al final de cuentas en el alcance y las expectativas que tiene el cliente, ¿no? Que al final de cuentas, cuando estamos hablando de proyectos de software, generalmente es porque estas áreas de sistemas o las áreas de sistemas pues somos áreas de servicio que buscamos satisfacer una necesidad de un cliente, ya sea interno o ya sea externo, ¿sí? Entonces es bien importante que podamos definir desde justamente cuáles son esas características y qué define que un proyecto tenga éxito. Porque a lo mejor el éxito de que no sobrepase al final de cuentas el presupuesto, pues a lo mejor para un proyecto sí eso es crítico, pero para otro proyecto no lo es, ¿no? Entonces tenemos que definir qué significa éxito y cómo determinamos cómo decimos que tiene éxito o que fracasan los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿por qué fracasan los proyectos? Piensen un poco a lo mejor en lo que viene siendo las diferentes características que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que todos hemos, y al final de cuentas en muchas ocasiones así aprendemos, pues de los proyectos que nos van mal, ¿no? De esas malas experiencias y que decimos, bueno, esto no nos debe de volver a pasar, ¿sí? Y que a veces empezamos los proyectos un poco como con estos grandes retos, ¿no? Un poco lo que dice este dibujo, ¿no? Dice, este proyecto es extremadamente importante, pero no tiene presupuesto, visión y personal, debe de ser terminado para mañana en la mañana, y esta es la gran oportunidad que tiene de impresionar a todos, ¿no? Y nos los ponen como los grandes retos, cuando en realidad a veces ni siquiera sabemos ni qué tenemos que hacer, pero urge y urge para allá, ¿no? ¿Qué probabilidades tenemos de éxito proyecto de estos? Cuando ni siquiera a veces sabemos qué significa el proyecto o qué significa tener éxito. Entonces, en los mismos estudios del caos que se hacen y que estos estudios del caos utilizan encuestas que se hacen en diferentes organizaciones y que se van con organizaciones que tienen éxito, así como con organizaciones que no tienen éxito en sus proyectos, y determinan cuáles deberían de ser las características que deben de tener las organizaciones y los proyectos para poder determinar. Es un poco lo que vamos a tener en esta información. ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Qué es lo que nos está sucediendo en las organizaciones? Yo creo que el primer reclamo, y en muchas ocasiones, y las áreas de sistemas lo sabemos, dicen, el usuario no sabe lo que quiere. Y a lo mejor aquí la siguiente pregunta sería, oye, ¿y el usuario no sabe lo que quiere? O a lo mejor nosotros no sabemos qué información pedir o cómo pedirla. ¿Qué tanto conocemos nosotros también del negocio de nuestro cliente?
qué tanto sabemos de sus especificaciones, de a lo mejor sus expectativas, de lo que realmente a él le interesa o le podríamos tener, por ejemplo, o sea, esta preocupación al final de cuentas que ellos tienen. ¿Qué le importa más o qué le importa, qué es crítico para su negocio? Entonces, a veces cuando nosotros, y no sé si les ha pasado, bueno, a mí en algunas ocasiones que de repente dices, oye, el usuario no sabe lo que quiere, o de verdad es que yo no lo entiendo porque tienen un lenguaje completamente diferente. Cuando tenemos en estas organizaciones que son tan específicas, por ejemplo, y bueno, y comentaba relativamente hace poco en un curso, y le decía, alguna vez me tocó trabajar en un proyecto que era de Pemex. Y de verdad yo estaba en la reunión oyendo lo que estaba diciendo y yo decía, no le entiendo nada. Y ahí no era que el usuario no supiera lo que quiere, ¿no? Yo no podía entender qué era lo que él quería. Entonces aquí tenemos una responsabilidad muy fuerte también nosotros de tener un lenguaje similar y prepararnos justamente para saber qué es lo que el usuario quiere. Y sí, efectivamente, hay ocasiones en que los usuarios no lo saben. Dicen, pues tengo una idea, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, pero al final de cuentas, algo que me preocupa, pues al final de cuentas sí es esto, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar las mejores técnicas para obtener los requerimientos. Eso también es importante. No quedarnos solamente en una obtención de requerimientos a través de entrevistas, sino obtener a lo mejor a través de prototipos, a lo mejor de talleres, de lo que le llamamos esta observación o el juego de roles, realmente obtener requerimientos. Esta parte importante de los requerimientos del alcance pues, es crítica, ¿sí? En base a tener la información, pues es tener requerimientos y especificaciones completas, porque al final de cuentas el no tenerlas, pues es parte de lo que, a lo mejor yo hago un producto, que no es el producto que realmente se necesita o se quiere, ¿no? Entonces, esta parte de alcance es importantísima. Entonces, a lo mejor yo ya obtuve qué es lo que sí necesitaba, ya lo documenté, pero qué tanto estamos también después dando seguimiento, y más cuando tenemos proyectos que pueden llegar a ser muy largos, estar haciendo los ajustes hacia esos cambios. ¿Qué cambios estamos teniendo en los requerimientos? Y además, no nada más los cambios a los requerimientos. ¿Qué pasa cuando los requerimientos cambian? ¿Cómo me impacta tiempos? ¿Cómo me impacta costos? ¿Qué riesgos me generan adicionales? ¿O qué necesidades de calidad necesito adicional? Entonces, si yo no evalúo el impacto por esos cambios en los requerimientos, por más que inicialmente haya tenido buenos requerimientos, al final no voy a lograr la satisfacción de mi cliente, que eso es lo que al final de cuentas estamos buscando con esta gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, es importantísimo el alcance y controlar el alcance, asegurar que eso es lo que al final de cuentas estamos necesitando. Otra situación que se presenta es por qué fracasan los proyectos, y podemos tenerlos, usuarios que sí quieren participar y que te dicen, oye, te contrato y te voy a estar participando contigo, y obviamente los que te dicen, mira, yo ya te dije lo que necesito, avísame cuando ya lo tengas y ya no me des lata porque no tengo tiempo para atenderte, ¿no? Pues el riesgo que tenemos por eso, obviamente es mucho más grande, porque al final de cuentas yo no voy a poder validar con él si realmente sí es lo que él necesitaba, como lo estamos haciendo, o si sus mismos requerimientos y expectativas han estado cambiando, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa participación por parte del usuario, de tanto validar como asegurar que lo que estamos haciendo bien y no ha cambiado, o si ha cambiado, que me lo diga de manera oportuna, pues cuando yo ya le entregue el producto al final de cuentas no va a ser lo que realmente necesita. O me va a decir la típica frase de sí, sí es lo que te pedí, pero no me lo imaginé así. O sí, sí es lo que te pedí, pero lo pensé de otra manera, o me lo imaginaba yo de otra manera. Entonces sí tenemos que tener una participación constante del usuario para que realmente vayamos validando con él, tanto que lo estemos haciendo bien, como que lo que está haciendo sea lo correcto. Y la documentación, bueno, yo creo que este es nuestro dolor de cabeza, ¿no? No nos gusta documentar. No nos gusta documentar, para nosotros estas son actividades que son a veces adicionales a lo que viene siendo el desarrollo de los sistemas. Y no tenemos, digamos, ahora sí que claridad acerca de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema de que no existe documentación? No hay referencia, no sabemos ni qué estamos haciendo, o todo lo traemos en la cabeza y realmente compartir ese conocimiento con el resto del equipo, pues es bastante complicado, ¿sí?
Y además, ya lo que acuérdense es súper importante con esto, es cada proyecto, cada cosa que nosotros estamos haciendo, lo que está haciendo es generar conocimiento. ¿Qué pasa si no existe esa documentación? ¿Dónde se va ese conocimiento cuando al final de cuentas el proyecto termina? Y ya sea que tengamos los mismos recursos que estén participando en otros proyectos y a lo mejor algunos se acordarán, pero no todos se van a acordar de qué es lo que al final de cuentas se hizo o por qué se hizo de esa manera. Entonces es muy importante que nosotros estemos manejando la documentación necesaria y encontrar el balance en lo que viene siendo qué documentación necesito. Y ese es el gran reto también en esto, o sea, ser lo más prácticos posibles, identificar la documentación que genera valor. En lo que viene siendo todo el uso de las metodologías y la implementación de los diferentes sistemas de calidad, yo creo que eso es lo que más nos reclama. Nos piden demasiada documentación, pero también nos vamos al extremo de no querer hacer ninguna documentación. Entonces tenemos que encontrar ese punto medio de qué es la documentación que me genera valor, entendiendo que un documento que es salida o que verifica que estamos haciendo alguna actividad, realmente es entrada para la siguiente actividad, y ese es el valor que tiene la documentación. No nada más generar un documento que nadie más vuelva a usar, ¿sí? Porque entonces realmente su valor es muy poco, y con toda la razón a lo mejor deberíamos de cuestionar si debemos o no debemos de hacerlo. Pero sí tenemos que tener claridad de que si yo no documento nada, no va a quedar ni evidencia de lo que hice, ni historia, ni conocimiento. Y conocimiento tanto para la siguiente gente que va a tener que trabajar sobre algo que yo ya hice, como para siguientes proyectos. Y eso es un dolor de cabeza muy grande para las organizaciones. Y obviamente una pérdida de recursos impresionante, ¿sí? ¿Qué más se identifica dentro del análisis de los estudios del Standish Group, que es una de las situaciones del por qué fracasan los proyectos? Pues tan sencillo como que no hay una metodología para esta gestión de requisitos. Miren, a veces pensamos que esto de los requisitos, pues a lo mejor una tarea que a lo mejor es muy repetitiva o que a lo mejor a veces no la consideramos ni crítica porque a veces tomamos demasiados supuestos o ya asumimos que ya sabemos lo que tenemos que hacer. No tenemos una metodología clara de dónde registramos los requerimientos, qué significa, por ejemplo, una matriz de rastreabilidad, como para qué la tengo que hacer y para qué me sirve. Que todos los requerimientos estén balanceados y que en realidad yo tenga toda la información acerca de esos requerimientos, que no tenga requerimientos duplicados, que al final de cuentas yo pueda tener realmente información acerca de lo que está sucediendo con esos requerimientos, cuáles ya se hicieron, cuáles están pendientes. Y obviamente ya algo importantísimo con todo lo que vienen siendo los sistemas o las metodologías de calidad y que tienen que ver con los requisitos es cómo me aseguro que los requerimientos que me están pidiendo, que lo que estoy haciendo realmente esté alineado a los objetivos del proyecto, que sí sean parte de mi proyecto. ¿Cuántas cosas no hacemos que nos piden mientras estamos en los proyectos, que de repente dices, oye, ¿y esto como por qué? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Esto en qué ayuda al proyecto? O sea, a lo mejor nada, pero lo pidió fulanito que es el director o lo pidió el cliente, aprovechando que tenemos este proyecto, aprovechando que tenemos recursos asignados, pues nos están pidiendo hacer cosas adicionales. Acuérdense, al final de cuentas es algo que va a ser importante cuando estamos en la gestión de proyectos. Un factor del balance del proyecto es, yo tengo los recursos asignados de acuerdo a lo que tengo que hacer. Si algo adicional estoy haciendo que no esté en ese alcance, pues yo ya voy a afectar mis tiempos y mis costos. Y de repente nos sorprendemos del por qué se empiezan a desviar los proyectos, cuando de repente ya no sabemos ni lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Entonces, tener una metodología para la gestión de requisitos sí nos va a poder ayudar mucho, porque es la entrada, al final de cuentas, para poder planificar todo lo demás. Gestión de requisitos significa tener claridad en el alcance, ¿sí? Entonces, vamos a tener que balancear justamente todas esas diferentes necesidades para determinar cuáles son sus impactos en lo que tiene. Poder validar si esto que me está pidiendo sí lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer o lo puedo hacer después, ¿sí? Entonces, hay que analizarlo, hay que determinar, al final de cuentas, esos impactos que tengo. Acuérdense, algo que al final de cuentas también vamos a estar manejando y que es bien importante en este balance de los proyectos, tiene que ver con todos estos cambios de los requisitos, es, oye, ¿qué requerimiento? Si es un requerimiento, puede ser un requerimiento que a lo mejor me cambie alcance, pero tener un requerimiento de calidad o un requerimiento de comunicación, que al final de cuentas implica adicionar actividades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dimensionamos. Me impacta en esto, me impacta en tiempo, me impacta en costos, me genera más riesgos.
dime cliente si esto, tú estás de acuerdo que este requerimiento sí se tenga que hacer. Cuando nosotros empezamos a hacernos estos análisis y no nada más aceptamos todo lo que nos están pidiendo, sino que dimensionamos esos impactos, también sensibilizamos mucho hacia los clientes de, mira, esto es lo que significa este cambio que me estás pidiendo. Porque lo que me estás pidiendo, pues va a quitarle recursos, va a quitarle tiempo, va a quitarle presupuestos a poder hacer cualquiera de los otros. Si yo no tengo más presupuesto, más tiempo. Y eso es parte importante de la sensibilización. Sí documentarlo, sí evaluarlo y presentar esa información. El problema es que a veces aceptamos todo sin hacer ese análisis de impacto. Eso es algo que es bien, bien importante en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a hacer conociendo esta gestión? ¿Cómo podríamos entonces nosotros tener éxito en los proyectos? Ya vimos lo que no nos funciona, ¿no? ¿Qué podemos hacer para decir si podemos hacer esto o no lo podemos hacer, por ejemplo, para esto? Primero y obviamente, como cualquier proceso, necesitamos un soporte ejecutivo. Algo que nos diga, mira, esta gestión de proyectos es importante, lo queremos hacer de la manera más profesional y siempre pensando al final de cuentas que el objetivo es dar satisfacción al cliente. Encontrar ese balance es importantísimo, ¿sí? O sea, no volvernos burócratas ni volvernos completamente flexibles que aceptamos todo, porque si no al final de cuentas no acabamos nada, ¿sí? Y necesitamos ese apoyo ejecutivo para asignar recursos, asignar tiempos a esta gestión de los proyectos. Necesitamos el involucramiento de los usuarios. Obviamente, ¿quiénes nos van a dar los requisitos? Los usuarios. ¿Quiénes los van a avalar? Los usuarios. Entonces, mientras más involucrados y mientras más conocimiento tengamos de esos usuarios, también va a ser importantísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a usar? Bueno, vamos a hacer también, y uno de los conceptos importantes para lo que viene siendo la gestión de los proyectos, es quiénes son estos interesados, quiénes son mis stakeholders, quiénes son los stakeholders que pueden afectar el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque tienen un grado de influencia en poder darme más requerimientos o cambiar los requerimientos o aprobar los requerimientos. ¿Quiénes son esos interesados? Tenerlos identificados, tenerlos evaluados y tener un plan de gestión acerca de esos interesados. Eso es algo que va a ser muy importante. Y un interesado va a ser el que tenga un interés tanto positivo o negativo en el proyecto, ¿sí? ¿Qué va a ser importante también y qué nos ayuda, por ejemplo, para tener éxito en los proyectos? Pues tener un buen director de proyectos. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Y no leyendo el PMBOK, ¿no? Que al final de cuentas es la metodología que utilizamos de facto, que es la que al final de cuentas, y viendo un poquito las preguntas que están poniendo, pues es la metodología recomendada. O sea, el PMI, a través de su marco de referencia del PMBOK, del Project Management Body of Knowledge, pues al final de cuentas nos da herramientas para poder tener o gestionar de manera adecuada estos proyectos. Tener un director de proyectos, y voy a hablar al final de la presentación justamente de estas diferentes habilidades que debe tener un director de proyectos, es algo que nos va a ayudar, ¿sí? No es garantía, porque no depende solamente de una persona el éxito de un proyecto, ¿sí? Pero es alguien que va a tener ciencia para poder identificar riesgos, para poderlos gestionar de manera adecuada, para poder interactuar con sus diferentes stakeholders, que los stakeholders son a nivel ejecutivo y a nivel operadores, mi equipo de trabajo, el sponsor, el cliente, etcétera, ¿sí? Esta experiencia pues no se gana más que con eso, con tiempo, con experiencia, con ejecutar proyectos y aprender de lo que sí nos funciona y de lo que no nos funciona, ¿sí? Tener lecciones aprendidas, eso se los paso mucho como recomendación. De verdad, hagan mucho el análisis de qué funciona y qué no funciona en sus proyectos. Darnos ese tiempo a nosotros, directores de proyectos, de aprender de lo que sabemos hacer bien y de lo que no somos buenos, porque no somos buenos en todo, ¿no? Hay gente que somos buenos a lo mejor desde el punto de vista de poder identificar riesgos y en eso sí le damos mucho peso. O el control de costos, ¿no? Pero a lo mejor tenemos otros que dices, ¿cuáles costos? A mí toda la parte financiera me da dolor de cabeza. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, trabajar en cerrar y mejorar al final de cuentas nuestras diferentes habilidades y fortalezas y apoyarnos en un equipo de personas que a lo mejor vayan a tener fortaleza en lo que nosotros seamos débiles. Acuérdense, no trabajamos solo los directores de proyecto. Entonces, eso es algo que es muy importante en esto. ¿Qué más va a ser importante? Hay un documento que lo conocemos y que en teoría es uno de los documentos iniciales que tenemos en los proyectos, que son estos Project Charter o el acta constitucional del proyecto. Ese documento
el gran valor que tiene, primero es que le da la autoridad a este director de proyectos, y el segundo es que nos dice cuáles son los objetivos del proyecto. Y de repente, si ustedes le preguntan, por ejemplo, a sus diferentes miembros del equipo, oye, ¿cuál es el objetivo del proyecto? ¿Qué objetivos de negocio estamos atacando con este proyecto? La gente no lo sabe. Y eso le quita valor en muchas ocasiones a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, tener un project charter es un factor de éxito importante en los proyectos. Saber el qué tenemos que hacer, importante también para qué lo tenemos que hacer, ¿sí? Eso, al final de cuentas, nos va a permitir tener un alcance, asegurar que todos los requerimientos que tengo es porque al final de cuentas están alineados a mis objetivos de negocio. Si hay un requerimiento que no me ayuda a satisfacer un objetivo de negocio, entonces ¿para qué lo hago? ¿Sí? Y asegurarme que todos los requerimientos que ayuden a lograr ese objetivo de negocio, sí los esté haciendo. ¿Sí? Entonces, acotar mi alcance, saber qué sí me sirve y qué no me sirve, entonces al final de cuentas me va a permitir realmente cumplir con lo que realmente se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir tener requerimientos buenos, validados, aprobados, acerca de lo que vamos a tener y lo que tenemos que considerar. Usar metodologías formales para lo que viene siendo, por ejemplo, la gestión de requisitos, ¿no? La gestión de los proyectos, por ejemplo, y como preguntan aquí, metodologías que me ayuden en las mejores prácticas, como un Microsoft, como un CMMI, por ejemplo, me van a ayudar mucho a saber qué tengo que hacer. Estas metodologías, al final de cuentas, lo que hacen es recopilar todas las mejores prácticas, ¿sí? Que ya otros ya los han usado, ya las han trabajado. Estas metodologías, acuérdense, se van mejorando también con el tiempo y con el uso, pero tienen esa intención de poder compartir las mejores prácticas. Que ya no estemos nosotros tratando o definiendo de hacer cosas cuando a lo mejor alguien ya lo tiene. Entonces, usar una metodología formal que está basada en mejores prácticas, pues obviamente ya nos ayuda a recorrer un buen camino. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener con el éxito de los proyectos? Estimaciones confiables. Y esa es la gran pregunta. ¿Y cómo hago estimaciones confiables? ¿De acuerdo a esto que decíamos de la documentación? De ir guardando documentación, ir guardando nuestros históricos. Es parte importante de las estimaciones. Si yo no tengo históricos de cómo me ha ido en otros proyectos, cuánto me he tardado, cuánto me ha costado, ¿cómo puedo empezar a generar estimados confiables? Cada proyecto trato de hacerlo como si fuera algo nuevo, cuando en realidad ya lo hemos hecho a veces. O ya sea en la organización o ya sea en la industria, hay indicadores. Esta parte de las estimaciones, de las métricas, pues es importantísimo para darle también credibilidad a nuestro trabajo. A lo mejor somos muy buenos técnicamente, pero si no logramos cumplir los tiempos, si no hemos de los presupuestos, pues a lo mejor ya ni siquiera es un producto de valor. ¿Eh? Entonces es muy importante trabajar en lo que viene siendo estas técnicas de estimación. Ya la parte de lo que viene siendo, obviamente, una gestión de riesgos. No sé si ustedes han escuchado de Murphy, ¿no? La famosa ley de Murphy. Bueno, pues Murphy existe y existe en todo el planeta. Si algo nos puede pasar, nos va a pasar. ¿Qué es importante para lo que viene siendo un director de proyectos? Estar preparado para eso, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando nosotros en identificar los riesgos, evaluar los riesgos y estar preparados cuando ese riesgo suceda. Y si puedo evitar que ese riesgo suceda, mucho mejor. No nos gustan los riesgos, tratamos de ser lo más preventivos posible. Hay organizaciones que no les gusta oír la palabra de riesgos y que te dicen, no hombre, olvídate, a mí no me digas de riesgos ni de problemas, a mí que sí sucedan. Los riesgos, no por no gestionarlos, desaparecen. Al contrario, nos van a aparecer y nos van a aparecer, de repente vamos a estar listos para poder tomar acciones en el momento en el que el riesgo suceda. Entonces es importantísimo estar preparados para eso, ¿sí? Y hay algo que en los proyectos, eso nunca cambia. ¿Y eso qué es? Que hay cambios. Siempre hay cambios. Tenemos que saber que va a haber cambios y estar preparados para esos cambios. ¿Y quién puede pedir los cambios? ¿Y cómo los vamos a evaluar? ¿Y cómo vamos a estar viendo los impactos? ¿Quién los puede aprobar? ¿Cómo me van a afectar justamente en otra pregunta que decían? ¿Cómo me afectan mis diferentes restricciones y a mis líneas base? ¿Sí? A lo mejor no puedo cambiar tiempo, no puedo cambiar costos. Si me estás pidiendo más cosas, ¿a qué le voy a pegar? A la calidad. No hay otra manera en la cual pueda solucionar eso, ¿sí? Y eso, al final de cuentas, lo que es bien importante es que quede documentado. Que quede documentado que hicimos un análisis de impacto. A lo mejor a la primera, la segunda, la tercera vez que nosotros lo hacemos, de todas maneras no nos lo aprueban. Cosas
son como son, van a salir con problemas o fallas, porque al final de cuentas no nos dieron el tiempo o no nos dieron presupuestos adicionales, o los recursos que teníamos, pues a lo mejor no tenían esa capacidad. Entonces, hay que considerar toda esta información que tenemos y que lo que es importante es ir creando esa cultura también en las organizaciones, ir dando información, hacer, ahora sí que crear una confianza y una credibilidad también de que lo que estamos haciendo no es por decirles que no, sino porque es la mejor manera de hacerlo. Ir guardando la documentación, ir guardando nuestros estimados originales, por ejemplo, cuando después nos los recortan, y decirles al final, mira, este es el estimado original que te había dado y es más cercano a lo que realmente pasó. Vamos a ir creando credibilidad también y confianza en nuestros clientes, en nuestros jefes, de que lo sabemos qué estamos haciendo y lo podemos hacer bien, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser importante en esa credibilidad y en esa confianza que vamos a crear? La administración de proyectos, solamente es el plan de trabajo. A veces así pasa, ¿no? A ver, espérame, que haga el proyecto, ¿no? Y es lo único que a veces se considera, hasta el project, y eso es todo lo que tiene que hacer la administración de proyectos. ¿O qué más hace el administrador? Pues en realidad hace, y ahora sí que hace muchísimas cosas. No nada más me preocupo del calendario, ¿sí? Porque si nada más me preocupara del calendario, pues un poquito lo que tenemos aquí, ¿no? Vaya, vamos más que tarde, ¿no? Hay cosas que a lo mejor ya ni siquiera vamos a tener que hacer porque no están en el plan. Entonces, si yo quiero hacer una buena gestión de proyectos y crear esa confianza y esa credibilidad y que al final de cuentas, cuando yo presente mis estimados, mis dimensionamientos que estoy haciendo de cuánto me tardo en un cambio, en un nuevo requerimiento, etcétera, pues es aplicar las mejores prácticas. ¿Qué metodología al final de cuentas vamos a estar usando para eso? Pues al final de cuentas, esta que decíamos que es la del PMBOK, ¿no? Ahora en su versión 5 y que prácticamente está a punto de cambiar para finales de año, pues es la que nos va a llevar, en base a poder dimensionar todos sus diferentes componentes, el éxito del proyecto, ¿sí? Nunca perder de vista, acuérdense cuál es la entrada de esto. Y esto es porque hay una necesidad del cliente, hay un problema que necesitamos cubrir y que a través de este proyecto vamos a desarrollar una solución, un producto, un servicio que es único para esa necesidad específica que se tiene. Estamos teniendo ciertas características que van a ser importantes, ya lo sabemos, que son esfuerzos temporales, y eso significa que a pesar de que a veces parece que no, pero todos los proyectos tienen una fecha de fin. Si no tenemos claro la fecha de fin, es porque al final de cuentas o estamos fuera de control, ya no sabemos ni por dónde salir y todo lo que nos falta, o porque al final a lo mejor ni siquiera tenemos una claridad del alcance. Y si yo no tengo claridad en el alcance, entonces ¿cómo puedo dimensionar cuánto me tardo? Ahí la recomendación que lo que tenemos que hacer en realidad es enfocarnos hacia lo que viene siendo definir un proyecto para definir el alcance y otro proyecto que ya va a ser para desarrollar ese alcance, ¿sí? Pero yo si no tengo claridad en el alcance, en mis requerimientos, difícilmente puedo determinar cuánto me voy a tardar en hacerlo y cuánto me va a costar, ¿sí? Entonces mis requerimientos tienen que ir en esos 4 conceptos: alcance, tiempo, costo y calidad. Porque eso es lo que me va a permitir poder dimensionar qué tengo que hacer para satisfacer esos requerimientos que tengo. Y poder determinar entonces cuáles son los recursos que necesito para hacerlo. Recursos que vienen siendo de los recursos humanos, por supuesto, toda la parte de mis históricos, mi documentación, mis activos organizacionales que voy a utilizar, cómo me afecta, por ejemplo, la parte de la cultura, ¿no? Y así también como las diferentes herramientas o tecnología que voy a aplicar para esto. ¿Sí? Buscamos ese balance. Acuérdense, algo muy importante en los recursos es ese balance de tecnología, procesos y gente. Es lo que nos va a ayudar a tener una claridad de cómo vamos a poder desarrollar ese proyecto. Y ese es uno de los factores de éxito más importante en lo que vamos a manejar en los proyectos, ¿sí? Entonces, esta metodología que nos dice, tengo 5 grupos de procesos, los cuales vamos a estar trabajando, que es un poco más de detalle de lo que nos dice este PMBOK. Desde un inicio hasta la planeación, ejecución y supervisión o seguimiento y control de este proyecto, hasta llegar al cierre, que al final de cuentas busca satisfacer y comprobar que desarrollamos un producto o servicio que satisface esa necesidad del cliente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de estos diferentes procesos que vamos a tener aquí, de integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados, ¿sí? Es fácil estar gestionando todo eso, no es fácil,
¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer, al final de cuentas, todo esto, pero uno de los puntos importantes que vamos a estar manejando es este factor de integración. ¿Cómo asegurarlo, al final de cuentas, que para lo que me piden tengo el tiempo, tengo el costo, tengo los recursos humanos, los riesgos, los niveles de calidad, al final de cuentas, identificados para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser importante? Yo ya lo tengo planificado y tenemos justamente este control que tenemos que llevar en el proyecto. Una cosa es planificarlo y otra cosa es controlarlo, ¿sí? Hacer el análisis de mis restricciones del proyecto para determinar, en el caso de que haya cambios, que además ya dijimos y ya sabemos que va a haber cambios, estos cambios cómo me impactan. Porque a lo mejor un cambio de alcance, un requerimiento, si yo ya no puedo mover tiempos y costos, a lo mejor implica que deje de hacer otro requerimiento. ¿Cómo va a ser la satisfacción de ese cliente que pidió ese requerimiento que estamos eliminando? ¿Sí? Entonces, yo tengo que balancear cuáles son los impactos y dentro de todas estas soluciones que podemos dar, pues generar los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que me permiten tratar de tener balanceado mi proyecto? Y de esos escenarios, hacer primero ese análisis de escenarios en base a mi análisis de impacto de estas restricciones. Lo importante va a ser seleccionar el mejor escenario. ¿Cuál va a ser el mejor escenario? De manera general, y obviamente dependerá de ese requerimiento, de ese cambio del producto, pues será el que tenga menor impacto en los tiempos, en los compromisos, en los costos, así como el que me genere menor riesgo de no poder cumplir los objetivos del proyecto, ¿sí? Pero lo que es importante es eso, ver opciones, ver escenarios. No siempre cuando hay un nuevo requerimiento significa que necesito más tiempo y más costo. Tengo diferentes técnicas que me ayudan justamente a tratar de determinar si lo puedo manejar a través de ciertos recursos que a lo mejor están asignados en actividades que no están en la ruta crítica, ¿no? Determinar a lo mejor si puedo utilizar recursos, otros recursos adicionales. Tengo que ver escenarios, no siempre es pedir más tiempo y más costo. Y a veces nos vamos hacia eso, tendemos hacia eso, y pues obviamente por eso te dicen, no, pues no te voy a mover nada, no te voy a dar más tiempo, no te voy a dar más costo. Y al final de cuentas, pues ni uno ni otro vamos a estar satisfechos, ¿sí? Entonces, es bien importante sí tener una muy buena planificación, pero también llevar un buen control de esos cambios. Si no, al final de cuentas, perdemos cuáles son los objetivos que teníamos, y para eso nos sirve también la Constitución, ¿no? Regresar y validar, oye, este cambio que me pide, ¿está alineado a los objetivos que tiene el Acta de Constitución? Si es necesario, no es necesario, o si es necesario, pero lo puedo hacer después, siguiente versión, de tal manera que podamos terminar el proyecto como estaba dimensionado y después lo aplico, ¿sí? Entonces vamos a poderlo determinar desde esos puntos de vista, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Efectivamente, ya hay un concepto importantísimo, estoy viendo una de las preguntas que dice, bueno, ¿y en Scrum cómo lo hacemos? Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser muy, muy ágiles en lo que viene siendo las demandas. O sea, cada vez necesitamos hacerlo más fácil, más flexible, ágil, lo que viene siendo la solución de las propuestas que tenemos. Simplemente es determinar esto, cuáles son los escenarios, cuáles son los impactos que tengo y tomar decisiones. Las decisiones no las toma solo el director de proyectos. Para eso tengo ese acercamiento con mis diferentes interesados y particularmente con mi gente. ¿Qué te genera valor? ¿Qué es lo que voy a estar manejando? ¿Sí? Y lo que buscamos al final de cuentas es eso, mi satisfacción del cliente. Para eso estamos las áreas de servicios, ¿sí? Para apoyar al cumplimiento de los objetivos que tienen los clientes. Y ese conocimiento del criterio de éxito es algo que me va a determinar mi cliente. Oye, ¿qué significa éxito para mí? Que acabes en tiempo, que acabes en costo, en presupuesto, con calidad, con cero riesgos, que todos nos llevemos bien. ¿Qué significa éxito para mí? Y eso, si yo lo sé, entonces ya sé cómo voy a gestionar mi proyecto. O voy a tratar de hacerlo alineado hacia esos objetivos que me están dando, ¿sí? Tener un plan adecuado basado en estas mejores prácticas. Es fácil implementar las mejores prácticas, yo les diría no, y no los traten de implementar todas juntas, ¿no? Vamos a hacerlo de manera gradual, vamos a hacerlo de manera integral, a desarrollar prácticas sustentadas, consistentes en lo que viene siendo la gestión de los proyectos. Entonces, todo se puede hacer, sí, pero de manera gradual, ¿sí? Tener un buen desempeño, pues obviamente el cumplir esos objetivos y estar dando los resultados esperados, pues va a ser algo que al final de cuentas va a generar esa satisfacción del cliente. Y algo importantísimo, pues obviamente el saber cuál es el éxito del proyecto
o lo que me están pidiendo es delimitar sus expectativas, decir qué sí voy a poder hacer, qué no voy a poder hacer, qué voy a poder cumplir con esas restricciones que tú me estás dando. Restricciones en alcance, en tiempo, en costos, en calidad. ¿A qué sí me puedo comprometer? Aquí el factor de credibilidad, de ser honestos, de hacer esas promesas reales, ¿no? A veces cuesta trabajo decirles, oye, no, esto no lo puedo hacer, o esto sí, pero te va a llevar tanto tiempo. O sea, dependiendo muchas veces hasta entre nuestros mismos interesados, pues hay unos que no aceptan que les digas que no, pero pues al final de cuentas tenemos que ser claros y tenemos que ser muy honestos con la información que estamos dando. No podemos pensar en decirle, bueno, pues mejor no le digo ahorita y ya cuando entregue el producto, pues ya no le va a quedar de otra más que aceptarlo. Pues a lo mejor sí lo acepta, pero satisfecho no va a estar. Y a lo mejor si somos externos, pues a lo mejor no nos vuelven a contratar y eso no es lo que queremos. Y si somos internos, pues a lo mejor ni siquiera nos creen en el siguiente proyecto, o algo que pasa en las diferentes áreas de sistemas también de repente, es que buscan contratar a alguien externo porque los internos no lo estamos apoyando, ¿sí? Entonces es bien importante que podamos hacer promesas que realmente sí podamos, pero ¿qué necesitamos para poderlas cumplir? Pues saber eso, cuáles son los objetivos, cuáles son sus criterios de éxito, tener un buen plan e ir controlando ese plan, ¿sí? Para tener un buen desempeño, ¿sí? Entonces, esos son los factores. Hay que implementar procesos, hay que implementar al final de cuentas mecanismos que nos vayan determinando cómo hacerlo. Uno de los factores, y que decíamos que era muy importante, con eso me gustaría cerrarlo, es, bueno, pues, ¿qué habilidades realmente necesita el administrador de proyectos? A mí me gustaría que ustedes pensaran, por ejemplo, en alguien con el que sí les gusta trabajar, que ustedes digan, esta persona, de verdad, mi respeto, sí sabe de qué se trata, sí me gusta trabajar con él, estamos teniendo buen éxito en los proyectos, porque eso es lo que buscamos, estar con un equipo de trabajo, al final de cuentas, pues sí sepa lo que tiene que hacer, y que no sea así como de, no, hombre, con él no quiero ni estar, porque no sabemos ni a qué hora vamos a acabar, y además nos va súper mal, y la verdad es que ni toma decisiones, ni hacemos bien las cosas, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son esas habilidades claves que necesitan los administradores de proyectos? Porque no es una labor fácil, ¿no? ¿Qué habilidades necesitamos? Entonces, pues a lo mejor desde tener, y eso es bien importante, ¿no? Ir aprendiendo, ¿verdad? Créanme, yo creo que ese es uno de los factores importantísimos. Siempre pensar que somos como estos chiquitos, ¿no? Exacto, o sea, algo que vamos a tener es pues, actividades o habilidades, ¿no? Que necesitamos tener suaves, tener siempre una perspectiva también de aprendizaje. Pensar que no lo sabemos todo, que al contrario, necesitamos a nuestro equipo de trabajo para que nos apoyen, ¿sí? Y entonces, sí tenemos que tener habilidades que van a ser suaves, pero por supuesto que también, y por eso estamos ahora sí que como líderes de proyecto, tenemos que saber hacer planes de trabajo, tenemos que saber cómo gestionar los riesgos, las finanzas, todas estas áreas de conocimiento, ¿no? Son como estas pelotitas que pues, manejan ahora sí que los que están haciendo todos estos malabares, ¿no? Dependiendo del proyecto, pues serán unas más importantes, otras menos importantes, pero al final de cuentas tengo que tener la visibilidad de qué es lo que sucede con todas estas diferentes áreas de conocimiento. Pero y efectivamente, no nada más siendo un buen técnico, porque somos técnicos en administración de proyectos también, sé hacer y tengo un perfecto plan de trabajo, y tengo un perfecto presupuesto, y tengo una muy buena gestión de riesgos, pero ¿qué pasa si a lo mejor mi trato, mi comunicación es muy mala, si trato mal a mi equipo de trabajo? ¿Me sirve de algo saber hacer planes de trabajo y eso me hace un buen director de proyectos? ¿No? Tengo que combinarlo justamente con todas esas habilidades suaves, ¿no? Y que Eduardo, por ejemplo, nos está comentando ahí, ¿no? Tener una buena comunicación, tener liderazgo, y en lo que cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Decimos esta palabra de liderazgo como que muy fácil, pero la verdad es que el desarrollar estas habilidades suaves puede ser todavía más complicado que desarrollar las habilidades técnicas. Aprender a hacer un plan de trabajo es muy fácil. Aprender a ser un buen líder lleva un poco más de tiempo. Y eso requiere justamente desde prepararnos, ser conscientes que necesitamos aprender, que necesitamos desarrollar estas habilidades de liderazgo, de comunicación, de negociación. Bueno, ¿cuántos líderes de proyecto no decimos, es que le dice que sí a todo, ¿no? Y no se trata de darle una satisfacción total al diciéndole que sí a todo, porque al final de cuentas vamos a quedar mal. Necesitamos negociar, necesitamos saber qué sí se puede, qué no se puede, qué recursos adicionales necesitamos, resolver problemas.
aunque buscamos ser preventivos, pues también en el caso de que haya conflictos, porque va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber desviaciones, que pueda tomar decisiones. ¿Sí? Algo importantísimo y que la gente técnica nos duele muchísimo. Cuando somos muy buenos técnicos, al final de cuentas algo que sucede es que nos hacen directores de proyectos. Como si por nada más la nueva investidura de directores de proyectos ya supiéramos manejar a gente, ya supiéramos manejar planes, ya supiéramos manejar al cliente, ¿no? Y de hecho, algo que va a ser muy importante y que tiene que ver con este concepto de hacer que las cosas sucedan, tenemos que aprender a saber delegar. A no decir que siendo nosotros los expertos somos los únicos que sabemos hacer las cosas. De hecho, probablemente sí lo sepamos hacer, pero no podemos hacerlo todo, porque al final de cuentas no somos ni todopoderosos, ni tenemos, ahora sí que los días, en teoría, 3 o 8 horas de trabajo y de repente estamos trabajando 10, 12, 15 o hasta 20 horas, porque al final de cuentas, en lugar de hacer que las cosas sucedan, nos ponemos a hacer las cosas. Y eso no es lo que se espera de un director de proyectos, ¿sí? Porque al final de cuentas, el dejar que alguien no aprenda, porque tenemos que aprender también haciendo. Nadie nació naciendo experto. Tenemos que aprender haciendo las cosas. Y eso tenemos que dejar que haga las cosas. Y más bien lo que nosotros debemos de ser son facilitadores para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué necesita mi equipo de trabajo para que puedan desarrollar mejor todas sus actividades? Eso es importantísimo. Y entonces, ahora sí tenemos una combinación entre lo que viene siendo la parte técnica, los conocimientos técnicos y estos conocimientos de habilidades suaves. Entonces, vean un poquito, o sea, cada uno de ustedes, digo que yo espero que estén interesados en ser mejores directores de proyecto, háganse un poco este examen, ¿no? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy bueno de esto? Buenísimo, ya es una gran ganancia. ¿Y en dónde tengo oportunidades de mejora? A lo mejor no todos somos muy buenos comunicando, ¿no? De repente hablamos y decimos algo y decirte, no, mi cara de, me están poniendo cara de what, ¿no? No me están entendiendo. Entonces, ser muy humildes en ese sentido, como dicen, aplicarnos este autopoda, ¿no? Y decir, ¿en qué soy bueno? Tenemos en muchas organizaciones todas estas evaluaciones de desempeño y etcétera, pero nada como nosotros saber qué es lo que nos duele y tomar acciones para mejorar. La mejora depende de cada quien. Ser mejores directores de proyecto, al final de cuentas, a lo que nos va a llevar es a tener mejores proyectos, a tener proyectos exitosos. Entonces, sí hay una responsabilidad por parte del ente, sí hay una responsabilidad por parte de la organización, sí hay, por supuesto, del equipo de trabajo y los requerimientos, tener buenos planes de trabajo, llevar ese control, pero un punto importante individual, ya de cada uno de nosotros directores de proyectos, es cada vez ser mejores. Entonces, háganse un poquito esto, determinen ustedes cómo lo podemos mejorar y cómo pueden mejorar ustedes, porque eso es lo que va a ayudar también a que sus proyectos sean exitosos. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso terminamos. Digo, es muy rápido acerca de lo que podemos hacer con lo que viene siendo la gestión de los proyectos. No sé si hay alguna otra pregunta o si me falta alguna pregunta. Traté de irlas medio contestando en la presentación, pero no sé si tenemos alguna otra pregunta adicional. A ver, déjenme ver qué tenemos. Pero si alguien tiene alguna adicional, pues por aquí lo vamos viendo. ¿Sí? A ver, ¿cuáles herramientas recomendamos para la gestión de requisitos? Pues miren, hay varias herramientas al final y yo les diría, más que se vayan a cuál es la mejor herramienta, implementan procesos. Siempre va primero los procesos que las herramientas, ¿sí? Teniendo un buen proceso, la herramienta pues ya me va a ayudar a optimizar ese proceso. Pero si nada más tengo la herramienta y no tengo el proceso, la herramienta lo único que hace es hacer el caos más rápido, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, enfóquense primero en eso. Ahora, a mí, ¿cuál herramienta me ha servido muchísimo y me gustaba muchísimo? Y les puedo decir que sí funciona mucho. Me gustaba mucho la de Rational. Pero eso, pues al final de cuentas, puedes tener hasta una hojita de Excel y una hojita de Excel en una matriz, es buenísima, ¿sí? O sea, no se preocupen tanto de la herramienta, sino más preocúpense de lo que viene siendo el proceso. Ah, por cierto, hay otra herramienta que recientemente la descubrí, que tengo entendido que ya tiene varios años en el mercado, pero es el Gira. Y el Gira también es muy bueno para todo lo que viene siendo la gestión de requerimientos.
¿Qué más? ¿Qué opino del Microsoft? Es una metodología muy buena, muy adaptada, necesita mejoras, necesita optimización, o sea, ahora sí que le ha faltado esa siguiente versión. Tengo entendido que viene una siguiente versión que ya se está empezando a trabajar, así que esperemos novedades pronto acerca del Microsoft. ¿Qué más? ¿Y el Scrum? Pues sí, el Scrum es una metodología ágil, tenemos que aplicarla a los diferentes tipos de proyectos y nunca perder de vista, al final de cuentas, sí, lo puedo gestionar de manera ágil, va a depender de cuál es el tipo de proyectos, no siempre funciona un Scrum, no siempre funciona un PMI, hay que determinar qué características tiene mi proyecto para determinar cuál es la mejor metodología. Efectivamente, como dice Andrea, no hay una metodología o herramienta perfecta para todos, ¿no? Hay que un poco en esta preparación que tenemos que tener, justamente es eso, ir conociendo un poco más y saber dónde aplicar cada una de ellas, ¿no? No casarnos con una, no funciona una para todas, eso es importantísimo y es cierto, ¿sí? Entonces hay que ir adecuando a los diferentes proyectos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Y si tengo en cuenta el tiempo, pero vemos que pasa el tiempo y mi proyecto sigue igual, perdemos tiempo y dinero, ¿cómo mejorar mi proyecto? Sí, claro, bueno, de repente estamos ya todos liados con el tiempo y no tienes tiempo ni siquiera para revisar cómo vas en el tiempo, ¿no? Lo que sí es bien importante es nunca pierdan de vista cuáles son los objetivos que se tengan. Si yo de repente ya no sé si voy bien con mis objetivos o no, la verdad es que sí es necesario tomar un punto de retomar el mismo proyecto y determinar al final de cuentas dónde estamos. Si no, vamos a seguir avanzando, pero no sabemos si vamos bien, si vamos en el camino adecuado, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no, ¿sí? Entonces, más allá del tiempo, nada más tengan en cuenta que no nada más es uno de los factores. Tengo el tiempo y tengo el alcance. Más allá de que nos estemos llevando demasiado tiempo, yo les diría, oye, ¿y tu alcance está controlado? ¿Sí sabes todo lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los objetivos o los requerimientos que son más críticos? Entonces, decir, bueno, pues tenemos que sentar y podemos sentar una fecha límite a la cual tenemos que llegar y asegurar que los requerimientos que sean los más importantes estén cubiertos. Entonces, hacer este análisis de las 7 restricciones les puede ayudar mucho a determinar dónde están en su proyecto, ¿sí? Para eso me sirven también estas 7 restricciones. Eso sería importantísimo para retomar los proyectos que están como descontrolados, ¿sí? Sí, tengo entendido que les van a dar la liga, ¿no? Es importante al final de cuentas que bueno, tengan cualquier duda, cualquier pregunta. Bueno, creo que ahí no vienen mis datos, pero bueno, pues pueden contactar a la gente de Software Guru. Y lo que es importante es eso, ¿eh? Yo la verdad la mayor recomendación que me gustaría darles con eso, digo, ya reserva que a lo mejor alguna otra pregunta, es nuestro desarrollo personal es importantísimo. Nunca dejen de aprender, ¿no? Todos los proyectos nos enseñan. Lo que es importante es ir identificando nuestras oportunidades y establecer planes, ¿no? ¿Por dónde empiezas en la gestión de proyectos? Yo te diría, la recomendación es teniendo un buen alcance. Teniendo un buen alcance es donde yo ya puedo planificar todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos empezar a trabajar también mucho en cómo obtener buenos requerimientos. Buenos requerimientos que me lleven a tener entonces un buen alcance definido y que me permitan definir entonces cuánto tiempo me llevo, cuándo me va a hacer el presupuesto, qué recursos son los que necesito para cubrir esto, ¿no? Me refiero a que si eres nuevo en esta área, pues hay diferentes cursos, un webinar como este, un curso de introducción, por ejemplo, hacia lo que vienen siendo las mejores prácticas de administración de proyectos. Algo, por ejemplo, que yo les puedo recomendar, hay diferentes foros en los cuales se van a estar trabajando o se trabajan sobre esto. Ustedes conéctense, por ejemplo, hasta con el mismo PMI, háganse miembros del PMI. En el PMI, al final de cuentas, también lo que se va a hacer es, tienen disponibles, cuando ustedes son miembros del PMI, el marco de referencia del PMBOK, ¿no? Trabajar sobre eso, por ejemplo. Hay cursos diferentes, el mismo Software Guru da cursos acerca de lo que viene siendo la gestión de los proyectos. Entonces, eso es algo que al final de cuentas les puede ayudar para poder determinar por dónde empezar, ¿no? Y empezar a familiarizarse con todos estos conceptos. Aquí lo hablamos muy general, pero bueno, ahí en una de las láminas que presentamos, y a lo mejor déjenme decirles, estos cursos al final de cuentas nos llevan un poco a trabajar sobre esto, ¿sí? Esto es lo que hace referencia a todo lo que viene siendo este marco de referencia. Estos diferentes grupos de procesos y saber qué significa la gestión de la integración, qué significa el alcance, el tiempo, el costos, etcétera.
todo eso, pues es importante empezar a familiarizarnos con eso. Únanse a los diferentes grupos, ¿no? A los diferentes grupos que hay de administración de proyectos. Si están en LinkedIn, por ejemplo, en LinkedIn hay muchos grupos que son de administradores de proyectos. El mismo PMI, por ejemplo, pues también tiene diferentes grupos. Entonces, eso les puede ayudar mucho a poder determinar toda esta información e irse familiarizando con todos estos conceptos, ¿sí? E irnos preparando, poco a poco irnos preparando para ser, pues ahora sí que mejores editores de proyectos, ¿no? Y acérquense a sus organizaciones, yo creo que a la gente que ustedes conozcan como expertos o que ya estén fungiendo ese rol de directores de proyectos, también puedes escoger como un coach, ¿no? Seleccionen un coach que les pueda empezar a explicar o ayudar o que ustedes empiecen a trabajar con ellos para empezar a agarrar esa experiencia, ¿no? O sea, el tomar un proyecto como director de proyectos, pues tuviste que haber participado antes como miembro de ese equipo y empezar a lo mejor en practicar alguna de estas diferentes áreas, ¿sí? Pues no sé si hay alguna otra pregunta o si con eso igual y ya terminamos. Hola Ana, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Primero que nada, pues bueno, te agradecemos mucho tu presentación, agradecemos a todos los participantes por haber asistido. Y pues bueno, como siempre tenemos unos avisos, les recuerdo que la sesión ha sido grabada. Y pues bueno, los avisos, hay por ahí estaban preguntando en el chat si va a haber un curso sobre gestión de proyectos. Y pues bueno, para la fortuna de todos, sí va a haber un curso de gestión práctica de proyectos que precisamente Ana Briseño va a dar el curso, va a impartir este curso de gestión práctica de proyectos las fechas 2, 4, 9 y 11 de junio. Ahí tienen el precio, ahí tienen el link en su pantalla. Les reitero y les confirmo que pueden hacer valer 8 PDUs para la certificación de PMP y lo pueden reclamar ante el PMI. Entonces, sí se pueden otorgar 8 PDUs y pues bueno, pueden adquirirlos junto con el curso, ¿no? Si necesitan más información, contáctenos o bueno, visiten la página de SG Campus que se las anexo ahí en el chat. Pues bueno, está este curso también de CMMI más Scrum, que bueno, va un poco relacionado al tema que estamos tocando hoy. Son los mismos días, 2, 4, 9 y 11 de junio, por el mismo precio. También este curso también puedes reclamar 8 PDUs para la certificación ante el PMI. Entonces, pues bueno, si están en la carrera de la administración de proyectos, les recomendamos que tomen estos cursos. También otro curso que tenemos por ahí es el de Fundamentos de Hadoop, todos relacionados a lo de Big Data. Pues bueno, también se ve en este curso. Las sesiones en vivo 26, 28 de mayo, 2 y 4 de junio por 2.500. Estos son cursos totalmente en vivo. Bueno, son virtuales, pero son totalmente en vivo con esta herramienta. Entonces, si necesitan más información, visiten nuestra página de SG Campus. Otro curso que también tenemos disponible, pero ya en el sitio, este no es en vivo, es el de desarrollo de apps nativas en Android. Tenemos las 2 unidades ahí ya en el sitio. Estamos por subir más. Y bueno, ahí está el precio en pantalla y lo pueden adquirir en nuestra página por 1,900 pesos. En otros avisos, en SG Talento todavía tenemos vacantes. Y pues bueno, los invitamos a participar a nuestra feria de reclutamiento online que se está llevando todavía a cabo hasta el día viernes 22 de mayo. Entonces, hasta el viernes tienen para compartirnos su CV y postularse para una vacante. Recuerden que si eh, quieren que los contraten, pues bueno, primero hay que encontrarlos, ¿no? Eh, en otra instancia, el 2 de junio es la fecha límite para la tarifa temprana de conferencia y expo de SG. Ahí tienen el link en su pantalla. Los precios, pues bueno, como dice ahí, hasta el 2 de junio hay tarifa temprana, cambiar ya después de la fecha indicada. Los temas que se van a ver en estos 2 días de conferencia, que es el 1 y 2 de julio, son temas relacionados sobre Big Data, testing, DevOps y pues bueno, también habrá talleres y sesiones prácticas. Entonces, bueno, si necesitan más información, contáctenos y pues bueno, ahí tienen su link en pantalla, sg.com.mx, diagonal SGCE,
diagonal 2015, diagonal precios. Ahí pueden ver la tabla de los precios, descuentos a grupos también tenemos. Entonces, si se animan, pues bueno, ahí tienen los datos, ¿no? Y nos pueden contactar. Y pues bueno, para finalizar, tenemos el Dev Day for Women, que es un día lleno de conferencias para mujeres relacionados sobre las mujeres. Ahí tienen el link, también se los voy a dejar en el chat, por si necesitan más información, ahí la puedan consultar. Y pues bueno, se va a realizar en Guadalajara, en el Centro de Diseño de Intel, el 26 de junio, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Entonces, pues bueno, si están interesadas las mujeres en asistir a estas conferencias, pues bueno, adelante, están cordialmente invitadas. Y pues bueno, esto ha sido todo y pues gracias, Ana, por tu conferencia de nuevo y gracias a todos por haber asistido. Gracias, Ana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.